Buenos días, tanto los que están aquí de una forma presencial como los que nos acompañan de una forma virtual. Les voy a pedir que abramos la Biblia, o ahora ya también, no solamente se abrir la Biblia, ya también pues conecte su Biblia o prenda su Biblia. En el segundo libro de la Biblia, en su primer capítulo, ahí vamos a mantener abierta la Biblia. En el segundo libro del Éxodo, en su capítulo número 1, versículo número 11. ¿Ya están ahí? Bien, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él trate con nosotros a través de su palabra, del mensaje que Dios tiene para nosotros. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. En esta mañana, gracias por los cantos, las alabanzas y lo que se ha llevado a cabo. A través del mensaje de tu palabra, trata con cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que en el nombre de Jesús todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia a Jesucristo. Quita todo pensamiento vano, toda palabrería carnal, Señor. Despójanos de todo mal, para que podamos en este tiempo concentrarnos, Señor, y estar atentos a lo que tienes para cada uno de nosotros. Señor, mi vida está en tus manos, y en el nombre de Jesús rogamos que sea tu Espíritu, Señor, el que hable, el que nos ministre en esta hora, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Reciban un saludo de la Iglesia Cristiana El Calvario. Éxodo capítulo número 1, versículo número 11. Muy bien. ¿Ya están ahí? Muy bien. Yo creo que hay tres personajes en la Biblia. Hay tres personajes más en el Antiguo Testamento. Hay tres personajes en el Antiguo Testamento que hasta el día de hoy son muy recordados por los judíos. Se puede decir que son los líderes más recordados por los judíos. Uno de ellos es Abraham, el amigo de Dios, patriarca, el padre de la fe. El segundo es Moisés, del que vamos a hablar el día de hoy, el hombre más manso y humilde de toda la tierra, aquel gran libertador de Israel. Y por último, el rey David, aquel hombre que fue conforme al corazón de Dios, aquel cantor de Israel, autor de la mayor parte del libro de los Salmos. Son los tres personajes no que sean más importantes que los profetas mayores y menores, no, pero sí son los tres personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento. Abraham, pues el padre de la fe. Moisés, pues lo recordamos por sacar al pueblo de Dios de la esclavitud, cruzar el Mar Rojo, y David, pues un guerrero letal que acabó con todos los gigantes de aquellos tiempos. Entre versículo y versículo de la Biblia, hermano, y entre libro y libro de la Biblia, hay un periodo de tiempo. Es decir, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo número 1, versículo número 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y empezamos a leer la creación. Entre versículo y versículo hay un periodo de tiempo, no fue inmediatamente. Sabemos que Dios tiene el poder para hacer y deshacer en cuestiones de segundos, pero la Biblia, hermanos, entre versículo y versículo hay periodos de tiempo. Obviamente que cuando nosotros la leemos y vamos de corrido, pero no, entre versículo y versículo de la palabra de Dios hay un periodo de tiempo. Podemos en algunos versículos, algunos libros, por lo que va la historia, sí podemos saber qué periodo de tiempo ha transcurrido, pero en algunas otras ocasiones no lo sabemos. Una vez que José el soñador, si lo bien recordamos, que José el soñador, después de que se levanta el hambre, como se había profetizado, y llega José el soñador, llegan los hermanos de José, llega también su padre, porque ya había hambre, y llegan y se quedan en Egipto. De hecho, José posteriormente muere, y entre el libro de Génesis, capítulo número 50, pues termina con la muerte de José. Y una vez que José muere, leemos en el capítulo número 1 del libro del Éxodo, hay un periodo de tiempo y viene una aflicción, ¿verdad? Viene una aflicción para el pueblo de Dios, viene una agonía, viene un periodo de esclavitud, viene un periodo de dolor, de tristeza, puesto que el pueblo quedó cautivo en Egipto, y el faraón o el rey de aquellos tiempos le martirizaba al pueblo de Dios, haciéndoles hacer tareas totalmente pues pesadas. Posteriormente ese rey
pues no supo de José. El rey que supo de José ya había muerto y este rey ignoraba por completo lo que José había significado para aquellos tiempos a la nación de Egipto, puesto que Dios puso a José y llegó a decir al faraón, todo lo que este hombre diga, eso háganlo, ¿verdad? Pero aquí ya había muerto José, era otra historia, era otras generaciones que tuvieron que cruzar por dolor, que tuvieron que cruzar por la aflicción, que tuvieron que cruzar o pasar por momentos atípicos, por momentos difíciles, haciendo diferentes tipos de tareas en Egipto. Cuando el rey empezó, o el faraón empezó a ver que los israelitas empezaban a multiplicarse, tuvo miedo, y entonces en diferentes ocasiones intentó la muerte, evitó que los israelitas se siguieran multiplicando porque tenía miedo, a tal grado de que intentó matar a los niños. Y sabemos que no es la única matanza de menores que hubo. En la Biblia hay 3 matanzas de infantes que se llevaron a cabo. Uno fue en este tiempo del Éxodo, otra fue en el Nuevo Testamento cuando Jesús nació, y otra hay en el libro de los Reyes también hay otra matanza. Pero lo que es de Dios, nadie ni nada puede detener los planes de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y nada ni nadie puede obstruir los planes de Dios. Es más, yo me atrevo a decir, ni nosotros mismos. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Dios lo que ha prometido, Dios lo va a cumplir. Dios va a terminar su propósito en cada uno de nosotros. Posteriormente, bueno, nace Moisés. Una vez que se levanta este edicto y empiezan a matar a los niños, arrojar a los niños, arrojan a Moisés, sus padres lo encubren, lo meten como en un Moisés, algo así, lo meten al río, y Moisés pues ahí va resguardando su vida. La hija de Faraón está bañándose. No creemos en las coincidencias, creemos que Dios todo lo tiene totalmente planeado. Dios tiene todos sus tiempos totalmente ordenados. Dios es un Dios de orden. Y lo rescatan a Moisés, y a Moisés lo llevan al palacio del faraón, y es ahí donde Moisés es educado, y es ahí donde Moisés empieza a crecer. Mire cómo dice el versículo número 11 de este primer capítulo del Éxodo. Dice de la siguiente manera, lo leo para ustedes: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Perdón, más adelante el capítulo número 2, versículo número 11. Capítulo 2, versículo número 11. ¿Ya lo tienen? Desde el capítulo número 1, versículo 10 lo voy a leer el antetexto. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora leemos el versículo número 11, y ahí nos vamos a dar cuenta que ya transcurrió un periodo de tiempo. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Vemos cómo ya del capítulo número 1, versículo número 10, al capítulo número 2, versículo número 11, ya transcurrió un periodo de tiempo. Moisés ya creció, Moisés ya está más maduro, 40 años, ya se da cuenta de las cosas, ya se da cuenta del mal que le estaban haciendo a sus hermanos los israelitas, ya estaba más maduro, ya visualizaba, ya se daba cuenta que no era sano que sus hermanos estuvieran en esa esclavitud, viviendo de esa forma. Quizá a lo mejor Moisés ya había escuchado las promesas que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob en aquellos tiempos pasados, y se llegaba a preguntar, ¿por qué entonces mis hermanos israelitas estarán viviendo bajo esta opresión, bajo esta esclavitud, haciendo las tareas pues tan desagradables? Porque lo leemos y nos damos cuenta, pero verdaderamente era desgastante, era algo cansado, salir, trabajar, estar sometido bajo la esclavitud.
de aquellos tiempos, viviendo en la agonía, viviendo en la escasez, viviendo en una pobreza total, pero en medio de todo ello, Dios estaba con su pueblo. Dios ha estado con su pueblo desde el principio y estará con su pueblo hasta el final. Entonces había pasado ya un periodo de tiempo. Moisés entonces se da cuenta, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Aquellos hombres con toda ira, con orgullo, llenos de soberbia, pues maltrataban a los hebreos. Y no muy distante, ¿no?, a lo que quizás se llega a vivir el día de hoy. Muchas veces hay patrones, en lo laboral hay patrones igual que gobiernan a sus empleados con ira, con soberbia, con prepotencia y demás. Yo espero que si alguien de aquí tiene trabajadores, no sea de esa forma, ¿verdad?, sino que a través de nuestros trabajos, si tenemos a gente bajo nuestro cuidado, siempre los gobernemos con amor, con servicio, reconociendo que todo lo que hagamos aquí en la tierra lo hacemos por amor a Jesucristo mismo. Y entonces Moisés se da cuenta de que este egipcio estaba abusando de su poder, estaba abusando de su autoridad, golpeando a uno de sus hermanos, y Moisés inmediatamente se enojó, se prendió, como decimos vulgarmente, se llenó de ira, se llenó por algún momento como de prepotencia o de impotencia, perdón, de tristeza también. Entonces miró a todas partes, ve a todas, cuando se da cuenta de esta situación, por la mente de Moisés ya empezaba a maquinar el mal. Se dice que a donde primeramente el diablo o Satanás ataca a nosotros para hacer el mal es a la mente. Por eso la Biblia nos recomienda, y el apóstol Pablo también nos recomienda, que llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Y dice aquí la Biblia que entonces miró a todas partes. Quiere decir que Moisés, al ver esta situación, al ver que este egipcio estaba abusando de su poder, golpeando salvajemente a uno de sus hermanos, Moisés ya había tramado un plan. Moisés ya se había llenado de ira, ya se había llenado de rabia, por así decirlo, y ya había tramado todo, ¿no? No se le ocurrió al momento, voy a llegar y lo voy a matar. Cuando dice aquí la Biblia que él miró a todas partes, esperó el momento oportuno para poder atacar, que nadie lo viera. Él quería evitar que nadie lo viera. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ese plan maquiavélico de Moisés. Cuando nosotros leemos la vida de Moisés, el Moisés abrió un mar y hizo que cayera maná del cielo, y vemos los milagros de Moisés, pero hasta este versículo número 12, que empezamos a leer la vida de Moisés, fíjense la maldad de la mente de Moisés. Yo creo que, bueno, no sé, la maldad, yo no conozco sus pensamientos, ¿no? Pero ¿alguien alguna vez ha tenido algún pensamiento así tan maquiavélico? Fíjese, primero lo mató, y una vez que lo mató, lo enterró en la arena. No sabemos cómo lo mató, si a golpes, ¿no? Imagínense tenerlo allá abajo y estarlo golpeando y golpeando y golpeando totalmente de una forma salvaje, lleno de ira, lleno de rabia, o quizá le aventaría alguna piedra, o lo mató más, lo torturó, lo habrá torturado. Pero en aquel momento Moisés se olvidó totalmente de la educación y de la moral que él había tenido en donde él fue criado. Tomó justicia por su propia mano, se adelantó al tiempo y a los planes de Dios y empezó a hacer las cosas a su forma, a como yo lo veo, a como yo lo creo, a como yo lo siento, a como yo lo imagino y a como yo lo quiero hacer. Y cuando hacemos las cosas de esa forma, pues sí, también tiene sus consecuencias, ¿verdad? No es justificable lo que hizo Moisés, pero si queremos ver ver la vida de Moisés, no ver a ese Moisés totalmente santo y puro como lo vemos más adelante. Este infortunio, este mal momento que vive Moisés, haciéndolo de una forma totalmente deliberada, fue la preparación. Dios permitió que él hiciera eso porque fue la preparación para algo mejor. Y mire, hermanos, más adelante dice la Biblia, al día siguiente,
Dejó pasar un día Moisés. Yo no me imagino cómo pasó la noche Moisés. No me imagino cómo pasaría la noche. Se movía de un lado, se movía para otro. Quizá con la duda, ¿me habrán visto? Si no me vieron, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Cuando pasen la lista, cuando pasen la revista, va a faltar ese egipcio. Van a decir que dónde está. Posiblemente digan, se perdió en el desierto, se habrá ahogado en el río, pero algo va a pasar porque falta un egipcio y todos los egipcios estaban totalmente contados. Pero Moisés, al matar también a este hombre, fue y se lavó, se quitó toda la sangre que pudiera haber sido vista de su piel, de su cuerpo, para no dejar evidencia alguna. Quiso tapar el sol con un dedo y no se puede. Dice la Biblia, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces, al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Esto le dice Moisés, lo voy a volver a leer. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Posiblemente uno de estos hebreos que estaban peleando y discutiendo entre sí, haya visto, o uno de estos dos hebreos, el egipcio que estaba maltratando a uno de los hebreos, haya sido familiar, muy cercano a estos dos hebreos, puesto que Moisés lo tenía todo planeado. Moisés había visto que nadie estuviera cuando él iba a matar al egipcio, entonces estaba solo con el egipcio. No sabemos si Moisés le cayó por atrás, si lo encaró, no lo sabemos. Pero una vez que estos dos hebreos están discutiendo entre sí, Moisés le da tristeza al ver que entre ellos están peleando, les hace la pregunta que por qué golpeaba a su prójimo, y aquella persona le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Es decir, el plan que Moisés tenía no le resultó. ¿Y a poco no nos ha pasado, hermanos? Le voy a hacer así, ¿no? Lo planeamos todo bien estructurado. Le decimos, me voy a parar, voy a hacer esto, lo voy a hacer de esta forma, bla, 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 bla. Y a la mera hora no sale como lo planeamos. Y eso nos produce también tristeza, hermanos. Nos produce también impotencia, también estrés, ¿no? Pensamos muchas veces que Dios no nos escucha o que Dios no está con nosotros, porque cuando nosotros venimos al conocimiento del Evangelio, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dice la Biblia que Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y pareciera ser lo contrario, ¿no? Cuando venimos al conocimiento del Evangelio, en vez de que nos vaya bien, nos empieza a ir muy mal. Y yo he conocido casos donde ha habido hermanos que dicen, yo dejé de ir a la iglesia porque cuando me acerqué a la iglesia, en vez de irme bien, me empezó a ir peor, me empezó a ir muy mal. Pero mire, me llama mucho la atención esta palabra que dice uno de los hebreos. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿En cuántas ocasiones yo he visto, y a lo mejor también usted ha conocido hermanos, o a lo mejor a usted lo ha vivido, hemos conocido hermanos que por algún error en la vida que han cometido, caminando ya con Cristo me refiero, algún error, algún pecado, alguna mala decisión, y pecan y se alejan de la iglesia, se alejan del camino de Dios, porque piensan que Dios ya no los va a perdonar, y porque muchas veces aquí en la iglesia cristiana no tenemos el amor suficiente para poderlo aceptar y perdonar. No pasó nada, vamos a echarle ganas, vamos a salir adelante. Lo primero que hacemos cuando vemos una situación de este tipo es que sacamos el pergamino y decimos, ¿qué pecado cometiste? ¿No? Este pecado, pues, 1 año de disciplina. Nosotros no somos jueces, hermanos. Si ni Dios, ni Jesucristo mismo, Jesucristo dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y por consecuencia de estas decisiones que nosotros tomamos, sintiéndonos muy santos, muy rectos o muy puros,
aquellas personas se alejan del Evangelio, se alejan de Jesucristo y muchas veces ya no vuelven. Y quizá a lo mejor nosotros hemos pasado por alguna situación similar decimos, ya no voy a la iglesia porque no me siento santo, yo creo que yo no me siento puro para que Dios me escuche, porque he pecado, he fallado, he caído. Pero no, hermanos, dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Muchas veces aquí en la iglesia nos convertimos, nos sentimos tan rectos, nos sentimos tan puros, nos sentimos tan santos, que sí somos muy buenos para juzgar y criticar la vida ajena, la vida de nuestros propios hermanos. Pero hermanos, nosotros no los podemos cambiar. El que los cambia es el Espíritu Santo, el que hace el cambio en nosotros es Dios mismo. Nosotros oremos por ellos y vamos a bendecirlos en el amor de Cristo sin importar lo que ellos hayan hecho, porque al fin y al cabo siguen siendo hermanos en Cristo de nosotros, siguen siendo hijos de Dios. Cometieron un error y no podemos juzgarlos, ni ponerles un letrero, ni evidenciarlos por algo que ellos hayan hecho. Y mire, eso yo no soy muy doctrinal respecto a la doctrina de cada iglesia, de cada movimiento, pero en muchas ocasiones los hacían pasar al frente, que pidieran, hermanos, no estamos aquí quien para estar evidenciando la vida del prójimo. Y en vez de que esa pasaba, y no, pues discúlpenme hermano, sí, yo cometí un error, iba a ser burla y escarnio de todos los demás, para pasar vergüenza. No, hermanos, Jesucristo mismo a aquella mujer le dijo, vete y no peques más. Nosotros, ¿por qué vamos a caer en una situación de esa forma? No, debemos demostrar el amor de Cristo. Desde luego no vamos a caer, como dice el apóstol Pablo, entonces, ¿qué? ¿Voy a vivir en el pecado para que abunde la gracia? No, de ninguna manera. El que hurtaba, dice el apóstol Pablo, ya no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo el bien. Pero a lo que yo voy es aquí, aquel hebreo le dice a Moisés, ¿tú qué te metes? ¿No? ¿Acaso eres príncipe y juez para venir a juzgar nuestras vidas? ¿No? Quizá lo podemos ver, pues, que Moisés no se estaba refiriendo a ello, ¿no? Pero bueno, esta pequeña desviación que hacemos a este tiempo, a este siglo XXI, a la iglesia del día de hoy, pues provoca únicamente problemas y enfriamientos espirituales. Y todavía que aquella persona pasa y expone, hermanos, discúlpeme porque mire, yo me porté mal, hice esto, aquello y el otro y demás. Y entonces dice el líder, pues, va a estar en disciplina y va a entregar el ministerio, ¿no? Yo quiero preguntarle, ¿usted cree que Jesús le quitara así el ministerio a Pedro cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco? Sí lo reprendió y le dijo, oye, cálmate, las cosas no se arreglan así. Pero él seguía haciendo aquella promesa que Jesús le dijo, pescador de hombres serás. Dios es lento para la ira y es grande en misericordia, pero nosotros, no, en serio, muchas veces lo recto se nos sale de las manos. Y dice, mire, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe? Entonces dijo que a Moisés le dio miedo, tuvo que huir. Y estuvo bien que huyera, porque desde ese momento en que Moisés huyó y posteriormente lo persiguieron, la vida de Moisés siempre va a ser una vida o una persona que siempre fuera perseguida por el rey o por el faraón o por los egipcios. Pero ¿cuántas veces nosotros también no hemos huido? Ya la regué, me equivoqué, ¿qué es lo primero que hacemos? Vámonos. Porque ya no somos santos, ya no somos dignos de venir a la iglesia. Porque aquí hay puro santo y entonces yo soy la oveja negra de los hermanos. Y entonces Moisés tuvo que huir, huyó, dejó todo. Dejó al egipcio que mató enterrado y aparte dejó ahí el problema porque había matado al egipcio y dejó a dos que se estaban peleando. No sabemos si se terminaron de agarrar de la greña los dos hebreos o ahí terminaría la bronca. Pero Moisés huyó, tuvo que huir por miedo. Y también
¿Cuántas veces nosotros pensamos que por una mala decisión, por un error que hemos cometido, la vida se nos terminó? Que ya la vida, ¡pum!, se desplomó. Dios ya no tiene misericordia de nosotros, ya no hay más por hacer. Ahora lo único que me queda es huir como un forastero, como Moisés. Huir. Sin embargo, Dios que todo lo tiene bajo control, a Dios nada se le sale de control. Dios estuvo cuando Moisés salvajemente mató a esta persona, pero Dios tenía un propósito para Moisés y el propósito de Moisés se iba a cumplir, le gustara a Moisés o no le gustara a Moisés. Porque dice la Biblia que una vez que nosotros venimos al conocimiento del Evangelio y que abrimos la boca y le decimos, Señor, entra a mi corazón, dice que nos ha dado la potestad de ser hechos ahora sus hijos. Y dice la Biblia que nosotros estamos en la mano de Dios, y que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Yo quiero que usted imagine, no sé si han tenido la oportunidad o la desgracia quizá, o el mal momento de tener algún conocido o familiar en el reclusorio. Y pues no están algunos injustamente, otros pues están pagando el error que cometieron. Y cuando llegan, yo muchas veces es mi lugar de traslado y veo cómo llegan las personas con las bolsas de mandado, ¿verdad?, para sus hijos, sus esposos, hermanos y familiares, y les llevan los alimentos a las personas que tienen allá adentro. Cuando en el mundo hicieron cosas desagradables, pero siguen siendo sus hijos y los siguen amando y no les van a quitar, ¿verdad?, y van a estar ahí al pie del cañón. Igualmente eso pasa con Dios, con nosotros. Si nos equivocamos, pasamos por un mal momento, un momento atípico, un infortunio de la vida, decisiones equivocadas, errores y demás, pero Dios nos sigue amando, Dios sigue estando con nosotros, Dios no nos va a quitar de sus manos, Dios no nos va a dar la espalda. Si usted piensa o ha fallado, no piense que Dios ya lo olvidó, no, Dios lo sigue amando con amor eterno, y el que a Él viene no le echa fuera. Y si usted ha hecho esa confesión de fe, lo único que tiene que hacer es venir nuevamente a los pies de Cristo Jesús, orar, pedirle perdón a Cristo y seguir caminando y seguir adelante. No abandone la iglesia, no abandone el ministerio, no deje las cosas de Dios a la deriva, porque Jesucristo está con nosotros, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. No abandone nada está por terminado. Nunca diga, se terminó, porque decía por ahí Rocky Balboa, no ha sonado la campana. Y mientras la campana no suene, nosotros seguimos de pie, caminando con Cristo Jesús. Mire, Moisés tuvo que huir. Y de una forma, Moisés ya era un fugitivo, aparte de haber sido un homicida. Cuando a Moisés lo agarraban en este momento, estoy seguro que no le iba a ir bien. No le iba a ir muy bien. No sabemos de qué forma habrá matado a este egipcio. Y yo no sé si en aquellos tiempos, pues, aparte de que pues, él era hebreo, y luego de dónde fue criado, pues iba a ser peor la situación para Moisés. Moisés había sido criado en el palacio del faraón. ¿Y cómo es posible entonces que él mismo haya matado así a un egipcio? Moisés no tenía fácil la situación. Y cuando huyó es porque lo vio todo por terminado. Lo vio todo por acabado. Ya no hay más que hacer. Se acabó. Como cuando nosotros pasamos algún revés económico, pasamos un infortunio en la vida, alguna enfermedad, un revés, alguna situación financiera, y ya no vemos más respuesta, no sabemos por dónde, porque ya estiramos todo lo que tuvimos que haber estirado, ya hicimos todo lo que tuvimos que haber hecho y no vemos la respuesta de Dios. Pero no abandonemos, no demos por muerta la situación, porque Dios es el que tiene siempre la última palabra. Posteriormente Moisés tuvo que huir, y ahí es donde conoce a su mujer, le dan a su mujer por defender también a su mujer, a aquellas jóvenes que eran atacadas. Vio a unas mujeres que fueron atacadas y que no podían sacar agua de un pozo. Moisés las defiende y le saca también el agua del pozo. Pero nunca demos por terminada la situación. Mire, Dios permitió más bien que Moisés atravesara este valle de lágrimas, este desierto, que cruzara por
por esta situación y permitió que huyera también, porque Dios lo iba a preparar para algo mejor. Posteriormente leemos el capítulo, a partir del capítulo número 3 del libro del Éxodo, y vemos las maravillas que Dios hizo con una persona homicida, con una persona temerosa, con una persona que huyó. Dios lo usó de una forma totalmente sobrenatural, porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros, queramos o no queramos. La promesa de Dios, la presencia de Dios, no es negociable, hermanos. No es porque si yo me porto bien, Dios va a estar conmigo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, es una dádiva de Dios, es por gracia de Dios, no depende de mí. La salvación no depende de mí. Dios envió a su Hijo llamado Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y delitos. Y no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Nosotros creemos en Dios. Amén. Y entonces la salvación viene siendo un regalo para nosotros. Y si Dios prometió estar con nosotros, es porque Él va a estar con nosotros todos los días. En días buenos, días malos. No es porque yo me porto muy bien, me va a ir muy bien. Sí hay bendiciones para todo ello. ¿Ya? Y no por ello me voy a portar mal, porque el Espíritu de Dios me va a guiar siempre a toda verdad y a todo conocimiento. David, poniendo otro ejemplo, el rey David, fue un hombre que se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y honestamente, dígame, ¿fue un hombre totalmente recto? De ninguna manera. Fue una de las vidas más inestables del Antiguo Testamento. Problemas con el gobierno, problemas con los hijos, problemas con las mujeres, problemas con sus adversarios. Dice el Salmo 27, mis enemigos se han multiplicado. Es decir, los enemigos de David no se sumaban, los enemigos de David se multiplicaban. ¿En cuántas ocasiones a David no lo quisieron matar? Aquel canto tan famoso que entonamos, ¿no? Y me haré más vil por la causa de Jehová. Resulta que si leemos bien ese pasaje bíblico, David se empezó a desnudar, empezó a bailar desnudo. Y pudiéramos decir, está loco, no, se estaba haciendo vil. Y empezó a hacer, pero muchos pudieran decir, qué vergüenza, ¿no? Se despojaba, y estoy hablando literalmente de eso. Imagínate que ahorita quedara en calzoncillos, está loco. Así literalmente hizo rey David. Posteriormente viene también lo de Betsabé. Y hay un episodio bíblico dentro de la etapa de David, donde David escucha que vienen sus enemigos, los sirios, y vienen contra David, y le dicen, oye, ahí vienen. Y entonces David, viendo, manda a todos a la fortaleza. Dice, vámonos a la fortaleza. Pero aquellos hombres habían planeado destruir a David. David era un hombre que Dios siempre le daba las victorias siempre en los montes. Cuando nosotros leemos el Salmo número 125, que no es escrito por el rey David, pero leemos el Salmo 125, dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y posteriormente el mismo autor del Salmo 125 es el autor del mismo Salmo 121, dice, alzaré mis ojos. Lo que los montes significaban para el Antiguo Testamento era cuando tenían algún problema, cuando se sentían tristes, levantaban sus ojos a los montes creyendo que de los montes venía la restauración divina. El monte de Sión, lo que significaba la presencia de Dios, el monte Sinaí, como se llama esta iglesia. Entonces, Dios les daba las victorias en los montes. Entonces los sirios y aquellos enemigos de David dijeron, se pusieron de acuerdo para no atacar a David por los montes, sino por los valles. Entonces David dice, vámonos a la fortaleza. Y David consulta a Dios, dice, ¿me los entregarás en mis manos? Y Dios les dice, te los entregaré. David en ningún momento huyó, esperó a la promesa de Dios. Y entonces sale David al ataque de ellos, y Dios le da la victoria en los valles, para que aquellos comprendieran que Dios no solamente Dios era un Dios de montes, sino también un Dios de valles. De igual manera nosotros, amados hermanos, Dios está con nosotros en los días buenos, pero también Dios está con nosotros en los días malos. Dios está cuando tenemos un peso a cuando tenemos miles. Dios está con nosotros en la salud
pero también Dios está con nosotros en la enfermedad. Dios está con nosotros en los momentos de soledad, cuando nos sentimos solos aquí en la tierra, pero también Dios está con nosotros cuando nos sentimos felices. Por eso el libro de Eclesiastés en su capítulo número 3 nos enseña la rueda de la vida. Y dice Salomón que la vida es como la rueda de la fortuna. Va a llegar un momento que vas a llorar, pero no siempre vas a llorar. Ojo con eso. Dios nos hace cruzar el desierto, no vivir en el desierto. Obviamente no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar el cruzar el desierto, pero de que lo tenemos que cruzar, lo tenemos que cruzar. Por eso David dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguna. Esto nos lo dicen hombres experimentados, hermanos. Hombres que vivieron de todas, y que si los pudiéramos sentar aquí el día de hoy y decirle, hermano David, hermano Moisés, hermano Elías, danos tu testimonio, todo lo que nos pudiera platicar, nos dijeran, nunca se den por vencidos, nunca piensen que Dios no los va a escuchar, aunque hayan fallado, nos diría David, sigan caminando porque Dios restaura, porque Dios perdona, porque Dios te renumerará, porque Dios estará contigo, porque Dios eliminará a tus adversarios y a tus enemigos, porque no es hijo de hombre para que miente y se arrepienta. Aunque pasemos por el desierto, Dios estará con nosotros. Momentos económicos difíciles, Dios será nuestro proveedor y únicamente cruzamos. No vivimos, no vamos a vivir siempre en una situación así. Hay un tiempo de luto, únicamente va a haber un periodo de luto, va a haber un periodo de gozo, va a haber un periodo de abstenerse de abrazar, va a haber otro periodo para poder abrazar, va a haber un periodo de tiempo para llorar y se va a terminar esas lágrimas, va a haber otro periodo para reír. Es la rueda de la vida, hermanos, y tenemos que cruzar y tenemos que subirnos y nos subimos a esa rueda de la fortuna. Ejemplo, Jesús quiso que esa copa pasara por él, a lo cual Dios le dijo que no, que tenía que cruzar esa copa. Job, aquel hombre que lo tuvo todo y de la noche a la mañana, sí es difícil, me imagino, no quiero pasar, ¿verdad? Pero perder un hijo, perder la madre o los padres, los huérfanos, ¿sí? Perder al esposo o la esposa se convierte en viudo, ¿no? Perder un hijo no tiene nombre. Y no solamente Job perdió uno. Si un funeral es difícil, 10 funerales es peor. Y posterior a ello, perder sus riquezas, perder sus posesiones, perder todo lo que tenía. Pero nunca lo dio por muerto todo. Dios dio, Dios quitó. Pero nunca demos por muerta la situación, nunca demos por muerta las cosas. Dios dice en su palabra que Él es capaz de revivir aún las cosas que nosotros damos por muertos, como fue el caso de Marta y María, que al ver a su hermano que estaba muerto, ya no había más por hacer. Eso es nuestro pensamiento inútil. Pero ante los ojos de Dios, Dios todo lo puede, no hay imposible para nuestro Dios. ¿Alguna vez hemos pensado que ya todo se terminó? Hemos pasado de otro, mira, ya le intenté de 1001 formas. Ya le hice por todos lados, ya le vi por todos lados y no hay más por hacer. Pero nuestra vida no está terminada, sino Dios tiene algo mejor para nosotros. Si tenemos que cruzar por ello, vamos a cruzar por ello. Y es únicamente una preparación para lo que Dios nos va a dar en un futuro. Fue el caso de Moisés. Posteriormente, en el capítulo número 3, viene el llamamiento de Moisés. Y si empezamos a hojear el libro del Éxodo, empezamos a ver los milagros más sobrenaturales del Antiguo Testamento, de mano de un hombre que mató con ira, con la sangre fría, como decimos, a un egipcio, lo mata y lo entierra. Un hombre con una mente maquiavélica. Haber matado a un hombre total con esa ira, llamado Moisés. Ahora Moisés es llamado el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Ante los ojos de Dios, Dios así lo veía. El hombre más manso y humilde de toda la tierra. Aquel hombre con ira, aquel hombre que a sangre fría habría matado a un egipcio. Ahora se convertía en el hombre más manso y más humilde de toda la tierra. Y vimos otro episodio
también en la vida de Moisés, estando en el desierto, donde el pueblo tiene sed, y viene Moisés y saca esa ira que ya sabían, que Moisés totalmente sabía, y agarra la roca, ¡paz!, la golpea, y empieza, brota, ¿no?, el agua. Se dice, y quiero ponerlo entre comillas, ¿verdad?, Moisés únicamente vio la tierra prometida y la vio de lejos, no pudo entrar a la tierra prometida. Y se dice que fue por causa de esa ira que él, por haber desobedecido a Dios, ¿no?, y haber hecho eso otra vez a su forma de ser y a como él lo pensaba. ¿Y cuántos de nosotros no tomamos decisiones con ira? O tomamos decisiones aceleradas, ¿no? Pero Moisés no entra a la tierra prometida, únicamente la vio de lejos. Dios así lo había trazado, Dios así lo tenía planeado, Dios ya había puesto también sus ojos en Josué. Pero hay un episodio, sí es cierto, Moisés no entró a la tierra prometida, como cuando nosotros, fíjense, muchas veces caemos en eso. Este es cristiano, este no es cristiano. Este se va al cielo, este no creo que se vaya al cielo. Así somos hoy, ¿no? Pero me impresiona mucho cuando Moisés no entra a la tierra prometida, mató al egipcio y encima desobedece a Dios golpeando aquella roca. Cierto, no entró a la tierra prometida. En una ocasión está el apóstol Pedro, lo lleva Jesús y lleva al apóstol Pedro, y entonces Jesús tiene una transfiguración y empieza a ver, y dice el apóstol Pedro, este es Moisés, este es Elías. ¿Cómo sabría Pedro que era Moisés y que era Elías si en aquellos tiempos no había fotografías como las que conocemos hoy en día? Eran retratos hablados únicamente, la intuición, el Espíritu Santo, ¿eh? Pero es cierto, entonces Moisés no entra a la tierra prometida. Lo posteriormente lo vemos en el Nuevo Testamento, en la transfiguración. Moisés, Elías, dos hombres que con temor, dos hombres que huyeron, Moisés que huyó al matar al egipcio, un Elías que después de haber sido perseguido por aquella mujer llamada Jezabel, que había hecho descender Elías fuego del cielo a través de la oración para destruir a los profetas de Baal, tuvo que huir y esconderse en una cueva, y aquel hombre le decía a Dios, quítame la vida, ya no quiero vivir. Cayendo Elías en una depresión total porque lo querían matar. Y aquellos dos hombres que tuvieron miedo y que huyeron por temor, aquellos dos hombres los vemos ahora en la transfiguración en Jesucristo, diciendo el apóstol Pedro, Moisés y Elías. Cierto es, no entró a la tierra prometida Moisés, pero llegó a un lugar totalmente mucho mejor. Y nosotros muchas veces decimos, este se va al cielo, este no se va al cielo. Ojo con eso, porque una grande sorpresa nos vamos a llevar allá en el cielo. Los que pensábamos que no, nos van a dar la sorpresa que sí. Y los que pensábamos que sí, nos darán la sorpresa que no. Amado hermano, nunca demos por terminada la situación. Acompáñeme, por favor, vamos a ver 2 citas para culminar el día de hoy. Al Nuevo Testamento. Hay un pasaje que me gusta mucho, lo leo demasiado. El apóstol Pablo habla a los Romanos, capítulo 8, versículo número 28. Romanos 8, 28. ¿Ya lo tiene? ¿Ya están ahí? Dice más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas nos ayudan para bien? ¿Cuántas? ¿Cuántos errores nos ayudan para bien? ¿O uno nada más? Todos los errores nos ayudan también para bien. Dice aquí el apóstol Pablo, todas las cosas te van a ayudar para bien. Buenas o malas nos van a servir de mucho.
porque todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ojo con eso, porque no es solamente para los que estamos aquí sentados en este momento. Puede haber algún hermano que esté pasando una situación difícil y que no pueda estar aquí sentado con nosotros, pero no deja de ser hermano en la fe y no deja de ser hijo de Dios. Y Dios tendrá su tiempo y su trato con él, pero esta promesa también son para ellos, para aquellos que se han enfriado también, para aquellos que han estado entre la duda, lo dejo o no lo dejo, sigo o no sigo, sirvo o ya no sirvo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quién? Nada más por mí. El hecho de que yo esté hablando aquí no me hace más santo que usted. Es más, si por mí fuera, nadie pudiéramos. Si en aquellos tiempos del Antiguo Testamento únicamente el sumo sacerdote y con mucha dificultad podía llegar al lugar santísimo, pero bendito Dios que en el libro en la carta a los Hebreos nos dice que nos acerquemos pues confiadamente ahora ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y para alcanzar misericordia. Así que cuando usted diga ese ya no tiene el perdón de Dios, está totalmente equivocado. Dios lo ama y Dios lo va a perdonar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice San Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por todos, no por unos cuantos. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Alguien podría levantar la mano y decir? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? A ver, ¿vamos a condenar? No, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y empieza a decir San Pablo, versículo 35, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? Usted pregúnteselo en su mente. ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? ¿Algo de estas cosas los va a separar del amor de Cristo? Al apóstol Pablo nada de ello lo separó del amor de Jesucristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, me gusta mucho cómo dice el versículo número 38 y esta frase del apóstol Pablo, por lo cual dice, estoy seguro, sin titubear, estoy firme, estoy totalmente consciente, estoy seguro que ni la muerte, empieza a añadir la lista, ni la muerte, tampoco la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, fíjese bien, ni lo presente, lo que estamos viviendo ahorita, lo presente, no sé qué esté viviendo, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, pero lo que estamos viviendo en este presente tampoco nos va a separar del amor de Cristo. Este presente, este tiempo, este siglo XXI, año 2022, ni este presente que estoy viviendo tan atípico, desgastante, esa carga pesada, ni este tiempo presente me va a poder separar del amor de Cristo. Pero tampoco lo de mañana. Si yo no sé cómo me va a ir el día de mañana, no lo sé. Lo que sí puedo estar seguro es que no me va a separar del amor de Cristo. Si ahorita este tiempo presente es malo y mañana es peor, no importa, voy a estar firme como el monte de Sión. Y dice el apóstol Pablo, pero tampoco ni lo alto, pero tampoco lo profundo,
Dice el Salmo 103, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Porque hay ocasiones que caemos tan bajo, que únicamente el que puede rescatar nuestra vida es Jesús. No hay un esfuerzo carnal por salir del hoyo, pero la mano de Dios, esa no tiene límite. Dice ni lo alto, pero tampoco lo profundo. Y dice ninguna otra cosa creada. Se dice que probablemente el COVID haya sido creado, pero aún así ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús. Y finalmente, segunda a los Corintios, ponga mucha atención, segunda a los Corintios 4:9. Desde el 7, por favor. Segunda a los Corintios 4:7. ¿Ya están ahí? Viviendo por la fe. ¿Por qué vivimos? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, ¿de quién sea? De Dios. El poder es de Dios y no de nosotros mismos. Si vivimos es porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estoy en apuros, mas no desesperado. Estoy perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Primero, quiero saber lo que no estoy. No estoy desamparado, No estoy desamparado. Me está yendo de la fregada, pero no estoy desamparado, No estoy solo. Estoy pasando un mal momento, pero no estoy desamparado. No estoy desamparado. Me pueden ver triste, pero no estoy destruido. Estoy pasando un periodo, un momento malo, mis ropas se han desgastado, pero ojo, no estoy destruido. No lo estoy. Tampoco estoy desesperado. Me pueden ver quizá por un momento intranquilo, pero la paz de Jesucristo está conmigo, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. Dios es el que tiene la última palabra, hermanos. No lo dé por muerto. Sea cual sea la situación, simplemente diga, es un mal momento y pronto pasará. Pronto pasará. ¿De qué forma? No lo sé, pero de que va a pasar, va a pasar. Y finalmente, juntos leemos, puestos de pie, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20. Y únicamente vamos a leer la última frase de este versículo, puestos de pie. Bueno, vamos a leer todo el versículo. Versículo 20, ¿ya lo tienen? 28, 20, ¿ya están? Fuerte lo leemos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, fuerte, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días está con nosotros Cristo Jesús? Todos los días. Pero me está yendo mal. Dios está contigo. Estoy teniendo un revés financiero muy difícil. Dios está conmigo. El teléfono no ha sonado, no hay llamadas. Dios está conmigo. La situación en el hogar está de cabeza. Dios está conmigo. Simplemente es un mal momento. Estoy pasando un momento malo. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero únicamente es un mal tiempo. Es un mal momento. Dice el apóstol Pedro, y eso me encanta, que vamos a ser probados por un periodo de tiempo. Un pequeño tiempo por ahí. Simplemente vamos a pasar un mal momento. Un leve periodo de problemas, de adversidades y demás.
pero nos mantiene en fe y nos mantiene firme que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y después reiremos. No toda la vida vamos a llorar. No siempre nos va a ir mal. No siempre nos va a ir todo, no siempre todo nos va a salir de cabeza. No siempre va a ser así. Sí hay días buenos, también hay días malos. No siempre nos va a ir bien, pero tampoco no siempre nos va a ir mal. Pero yo quiero quedarme con esto en mi corazón, de que no siempre me va a ir mal. No siempre. No siempre las cosas me tienen que salir mal. No siempre todo me va a salir de cabeza. No siempre voy a estar pasando vergüenza. No, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, nada ni nadie me podrá separar de su amor. Yo muchas veces puedo dejar todo. Fíjese bien. Y yo puedo dejar todo. Dejar de servir, dejar pastorado, dejar todo. Yo lo puedo dejar. Pero algo que me llama mucho que no me deja en paz. Yo puedo dejar todo. Puedo dejar de venir a la iglesia. Pero Dios no me va a dejar. Y aunque yo le voltee la espalda a Dios, Dios no me va a voltear la espalda. Y va a seguir estando conmigo. Porque Él dice, yo soy fiel a lo que yo te he prometido. No te va a ir mal siempre. No te va a ir mal siempre. No siempre vas a huir. No siempre vas a correr. No siempre las cosas van a estar de cabeza. Porque también tengo para ti días llenos de bendición, días llenos de promesas grandes para ti. Dios cumplirá su propósito en usted. Dios cumplirá su propósito en mí. Nos guste o no nos guste. Y finalmente, ahora entiendo ese texto bíblico. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y no es porque cuando yo lo leía pensaba, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea que si me alejo de Dios me va a ir muy mal. Dios no me va a dejar. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a nuestro hermano que continúa, hermano pastor. Y si es posible,